Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes compartiendo durante estos 16 días de activismo en contra de la violencia que se llega a presentar pues contra las mujeres. Bueno, de manera muy gratificante vamos a comenzar ya con la respectiva presentación, con la temática del día de hoy, pero previamente requiero y realmente es un placer y me causa bastante alegría estar con ustedes durante esta jornada y quiero brindarle un especial agradecimiento en primer lugar al Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, al doctor Raúl Arroyo, y a la directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría y titular de la unidad de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la doctora Mercedes Citrali Mendoza Mesa. Bueno, entonces voy a comenzar. Primero pues me presento. Mi nombre es Lizeth Tatiana Suárez Barajas. Yo soy abogada, tengo maestría en Derecho y pues actualmente he tenido la oportunidad de estar vinculada en el Observatorio de Derechos del Departamento de Santander y también estoy adscrita al Instituto de Víctimas junto con la parte de asesoría frente a las mujeres que han sufrido violencia, tanto violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar con perspectiva de género. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla para empezar ya directamente con la temática del día de hoy. Denme por favor un segundo y listo. Bueno, entonces la temática o la ponencia la he titulado Justiciabilidad y exigibilidad de los derechos de la mujer bajo el marco del posconflicto armado en Colombia. Entonces, antes de comenzar ya netamente con el desarrollo de la temática, sí quisiera primero explicarles un poco en realidad sobre la estructura de cómo se va a abordar esta temática y también empezar pues por la explicación de la parte del nombre de la ponencia. El tema de la justiciabilidad y exigibilidad ya es un tema que se ha ido trabajando y desarrollando en diferentes campos, en diferentes espacios y específicamente el día de hoy lo que quiero lograr a través de este espacio y a través de la breve exposición de la temática es mostrar cómo si bien se tienen diferentes ya herramientas, tanto del marco jurídico, marco de desarrollo jurisprudencial, legislativo, de igual forma continuamos viendo un ciclo de violencias que se ha ido presentando dentro del Estado colombiano. También válgase pues aclarar que toda esta información va a estar bajo el contexto pues de Colombia y en segundo lugar aterrizado dentro del departamento de Santander, que es el departamento pues en el cual vivo y en el cual tengo la oportunidad pues de haber desarrollado diferentes actividades y haber también hecho algún tipo de acompañamiento frente a la población vulnerable, específicamente mujeres, pero mujeres víctimas dentro del marco del conflicto armado colombiano. Entonces, ¿qué es la parte de justiciabilidad y exigibilidad? Cuando nosotros hablamos de justiciabilidad y exigibilidad es que la persona que ha sido víctima, ¿cierto?, de un hecho victimizante va a tener la oportunidad de contar con ¿qué? Primero, de contar con diferentes herramientas para poder exigir sus derechos, es decir, van a estar plasmadas bien sea dentro de un marco constitucional, bien sea dentro de un bloque de constitucionalidad, pero están plasmadas, están reconocidas. Y en segundo lugar, la parte de la exigibilidad es que realmente hay diversos mecanismos por medio de los cuales vamos a poder consolidar, ¿cierto? Y materializar. Bueno, ahora vamos a iniciar rápidamente el recorrido con la parte de qué encontramos a nivel jurisprudencial y a nivel legislativo. Entonces encontramos en primer lugar el artículo 43. ¿Qué nos dice el artículo 43 de la Constitución colombiana? Primero está estableciendo, ¿cierto?, que en todo el territorio colombiano los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. O sea, ya aquí partimos de un principio, ¿cierto?, súper fundamental, reconociendo que, ok, sí son iguales ante la ley, pero
posteriormente, cuando ya comenzamos a hacer el abordaje, nos vamos a dar cuenta que empieza a decir, bueno, son iguales, ¿cierto? Pero en la ley, porque ya cuando les vamos a trasladar a la parte neta del asunto, a la realidad del asunto, nos vamos a dar cuenta que esta igualdad no se está presentando. Entonces vamos a ver que hay una desigualdad, que no, hay una gran brecha, ¿cierto? Que hay diferentes prácticas que se van a ir reflejando en todos los ámbitos, tanto en la parte laboral, educativa, dentro del hogar, las relaciones interpersonales, en las cuales se va a ver esta brecha y se va a ver este desequilibrio. Entonces, aquí comenzamos a reconocer que ya no hay una igualdad frente a esta situación. Entonces, como no somos iguales en la realidad, el Estado colombiano comienza a decir, bueno, voy a comenzar ¿a qué? A tratar de empezar a emparejar la respectiva situación, ¿dando qué? Dando diversas herramientas. Entonces, voy a permitir leer el artículo 43, dice, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Pero después ya comienza a reconocer que sí hay diferentes prácticas discriminatorias y que el Estado, como el principal garante de los derechos humanos dentro del territorio colombiano, pues debe tratar en la medida de lo posible y haciendo uso de todas las herramientas, de todas las instituciones, tratar de ¿qué? De abordar y cambiar, darle un giro a esta situación. Entonces, continúa diciendo, durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviese desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. Entonces, en primer lugar, encontramos que desde la misma Constitución colombiana ya vemos que dicen, ok, sí somos iguales, pero ojo, ante la ley. Y tal también comienzan a reconocer una desigualdad que se va como tal presentando dentro de este marco. ¿Por qué? Porque somos una sociedad patriarcal, somos una sociedad donde hay diferentes jerarquías, donde hay diferentes manifestaciones de poder y donde lamentablemente la parte débil termina siendo pues del género femenino. Bueno, ahora vamos a comenzar a abordar la parte de los instrumentos internacionales y los instrumentos nacionales. Entonces, todos los instrumentos internacionales que Colombia ha tenido la oportunidad ya de ratificar previamente, pues el Estado colombiano ya están completamente adscritos, ¿cierto? Y ya se pueden comenzar a exigir y hacen parte pues del gran bloque de constitucionalidad. Entre estos instrumentos internacionales encontramos varios. La verdad es que Colombia sí ha ratificado diferentes tratados internacionales, convenciones, convenios, conferencias especializadas. O sea, toda esta parte sí realmente comienza a alimentar, a robustecer el bloque de constitucionalidad. Recordando que el bloque de constitucionalidad pues va a ser como si estuviese prácticamente plasmado en nuestra Constitución y en cualquier momento cualquier ciudadana, cualquier ciudadano va a poder exigir, ¿cierto?, que se cumpla realmente este contenido en primer lugar y en segundo lugar que existan tanto la parte de las entidades, las rutas, los diversos mecanismos para poderlos hacer exigibles. Entonces, encontramos diversos instrumentos. El primero, pues, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, también la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Encontramos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la tan conocida y tan útil instrumento, la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer y convenio sobre el trabajo nocturno y finalmente la concesión de los derechos civiles y políticos de la mujer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en realidad todo lo que yo acabo de mencionar ha sido ya plenamente pues ratificado y se ve esto reflejado en la última columna,
que hace referencia a cuáles son las leyes por medio de las cuales se está ya desarrollando, se está colocando en práctica y sobre todo que se comienzan a brindar todas las rutas para que realmente las ciudadanas y los ciudadanos, pero en especial las ciudadanas, que lleguen a sufrir cualquier tipo de violencia, de alteración, de afectación a su integridad, ¿cierto? Tanto la parte tangible como la parte intangible, pues que tengan estas herramientas. O sea, hay una gran variedad y específicamente hay dos temas que se comienzan a resaltar, reconociendo que si hay una desigualdad, por ejemplo, en el campo laboral, por eso hay diversos instrumentos que hacen referencia a y sobre todo en la parte de la participación política. Bueno, voy a continuar ahora, ya no con los instrumentos internacionales, sino con el mismo desarrollo que se ha presentado dentro de nuestro territorio colombiano con los instrumentos nacionales. Entonces, en relación con Colombia, Colombia también tiene diversos instrumentos, diversas leyes, decretos, normatividad que nos permite, ¿cierto?, realmente dar un seguimiento y resguardar los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres colombianas. Entonces, aquí voy a solamente resaltar los más importantes. Tenemos la ley 1257 del año 2008. Esta ley es como nuestra gran bandera. ¿Por qué? A través de esta ley comenzamos a ver que realmente ya todos estos conceptos que se estaban hablando de qué era la violencia, cuándo se podía como tal sufrir violencia, cuándo se iba a reconocer como una víctima, ¿cierto?, de la violencia, ya empieza ¿qué? Pues a tomar forma, porque no solamente se dejaba la definición pues como se encontraba previamente a esta ley, como en el aire, ¿cierto? Muy bien descrita, pero realmente no se estaban dando las rutas, no se estaba como explicando ante quiénes podían acudir para proteger sus respectivos derechos y mucho menos se estaba dando como una especie de ultimátum inclusive en relación con el fallo, ¿cierto? Y con las medidas de protección y medidas preventivas para evitar que estos tipos de maltratos se comenzaran a agudizar tanto hasta que se llegase al maltrato máximo, como es la parte del feminicidio, la tortura o las lesiones personales. Entonces, este es como nuestro instrumento básico, fundamental, que nos vamos a seguir tomando y desarrollándolo a lo largo de la charla. El segundo que vamos a ver es el decreto 964 del año 2010. Este ya comenzaba aquí a hablar que la violencia contra la mujer era una práctica o una costumbre que se tenía pues ya súper naturalizada dentro del Estado colombiano. Entonces aquí comenzamos a decir, bueno, vamos a empezar a crear diferentes acciones, diferentes estrategias para lograr que ya esta práctica que se encuentra interiorizada pues se comience a desvanecer, darle un giro a la situación y pues proteger directamente a las víctimas y evitar que se sigan pues presentando esos escenarios donde encontremos nuevas víctimas ¿de qué? Pues de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y ya para ir culminando, encontramos esta serie de decretos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la primera es del año 2008, luego encontramos ya mayor regulación en el año 2010 y luego ya a través de estos decretos comenzamos a ver los detalles, es decir, ya vamos a ver los diferentes paso a paso, cuáles son las entidades, cuáles son los funcionarios que tienen que hacer este tipo de seguimiento y que tienen que dar respuesta inmediata, pues para evitar el desarrollo pues de estas violencias. Y ya para ir culminando encontramos la ley 1542 del año 2012 y la ley 1773 del año 2016. ¿Qué vamos a ver en estas dos leyes? Pues encontramos diferentes aspectos en los cuales dicen, bueno, ya como era una práctica tan naturalizada, tan aceptada e interiorizada dentro de los ámbitos tanto de familia, en el campo laboral, en diferentes campos y aspectos, pues vamos a ver que dicen, bueno, los tipos penales que teníamos previamente plasmados, reconocidos dentro de nuestro Código Penal colombiano y el Código Procedimiento Penal, pues también se tenían que, ¿qué? Pues modificar. ¿Por qué? Porque eran ya, son pues antiguos, ¿cierto? Bueno, ni tanto porque son del año 2004 y 2006,
pero veíamos que ya no estaban en conformidad, no estaban tan acordes con la parte de la Ley 1257 del año 2008. Entonces, a través de estas dos últimas leyes, empezamos a ver unas diferentes modificaciones y nuevos tipos penales que se empiezan a reconocer dentro de nuestro Código Penal. Es decir, más herramientas, más medidas y sobre todo mayores sanciones, un poco más rudas, más fuertes, para evitar que los hechos se vuelvan a repetir. Y ya finalmente voy a mencionar es el decreto 4799 del año 2011. Este decreto me empieza a decir, bueno, van a haber diferentes entidades aquí dentro de nuestro país, dentro de Colombia, donde van a tener por obligación que desarrollar una serie de funciones para que todo lo anterior que ya mencioné, esa gran serie tanto de instrumentos internacionales como de instrumentos nacionales, realmente se coloquen ¿en qué? En práctica. Entonces empiezan a decir, bueno, vamos a ver aquí a Comisaría de Familia, a Fiscalía General de la Nación, y también a todos los que sean jueces de control de garantías o jueces promiscuos, es decir, que conocen de todo, así es la denominación como se les conoce aquí en Colombia. Entonces, ¿a qué voy pues con todo esto? Ya vimos que hay un gran desarrollo legislativo, que realmente tenemos diversas herramientas, que tenemos la oportunidad de acudir a ellas. Ahora me voy a saltar esta parte, ahorita vuelvo a retomarlo. Vamos a ver rápidamente la parte del desarrollo jurisprudencial. Entonces ya sabemos que sí tenemos las herramientas, tenemos una diversidad de instrumentos que podemos acudir a ellos y también la Corte Constitucional ha hecho una gran labor, una gran tarea realmente en el campo de la protección, divulgación y sobre todo garantía de los derechos humanos, específicamente para las mujeres que han sido víctimas y que también son víctimas del conflicto armado. Entonces acá tenemos como una doble condición. Dentro de este desarrollo jurisprudencial encontramos la sentencia T967, la 878, 022, 126, 239 y 338. Estas 6 sentencias, si ustedes se dan cuenta, van a ser posterior a ¿qué? A toda la parte del marco legislativo que ya les mencioné. Es decir, ya comenzamos a ver acá un desarrollo más centrado y más detallado de cuáles son los derechos, de cómo se tienen que garantizar esos derechos y sobre todo de las herramientas y mecanismos que no es un favor, sino que es un deber por parte de todas las entidades brindarles a las mujeres. Entonces vemos acá que habla específicamente de las medidas de protección, medidas de prevención, el reconocimiento, por ejemplo, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, también el reconocimiento del derecho a la posibilidad de acceder y desarrollarse dentro del campo tanto político y también la posibilidad de comenzar a emprender, ¿cierto? Diferentes negocios, ideas de negocios, pequeños y medianos negocios, ¿cierto? ¿Con qué fin? Pues con el fin de tener autonomía. Es decir, estas 6 sentencias nos van a dar la oportunidad de recordar y recalcar que la parte de la violencia que llega a sufrir las mujeres es porque no hay no hay una autonomía, ¿cierto? En relación con que tengo mis propios ingresos, con que tengo mi propia libertad de decidir qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no quiero hacer y qué es lo que quiero comenzar a emprender. Específicamente voy a hacer referencia a estas 6 sentencias que son de las más recientes. Comenzamos a ver que estas, como las anteriores, ¿cierto? Eran como la antesala, pero ya la Corte Constitucional comienza a aterrizar estos conceptos en las siguientes. Vemos la sentencia 243 del año 2018 y empieza a reconocer que el Estado colombiano tiene obligaciones afirmativas y que estas obligaciones son para todas las mujeres y en sí para todos los habitantes del territorio
colombiano. Entonces, que no me sirve a mí únicamente que se encuentren plasmados en una ley, ¿cierto? En la Constitución, en el decreto, en la ley, por ejemplo, previas que tuve la oportunidad de mencionar, sino que yo necesito acciones concretas. Entonces, acá el Estado comienza a decir, bueno, ¿cuáles son las acciones concretas por medio de las cuales las entidades que pues van a desarrollar este rol de ser las manos, ¿cierto?, del Estado? ¿Para qué? Para garantizarle estos derechos a la mujer colombiana y evitar que la violencia se siga pues como presentando de forma rutinaria dentro de los escenarios tanto familiares, laborales y en general dentro de la sociedad colombiana. Y hace referencia al reconocimiento social y económico del trabajo de las empleadas domésticas y la importancia de incorporar la solidaridad como un valor incluyente. En estas sentencias, en todas vamos a encontrar como un hilo conductor, que es la parte del mínimo vital, o sea, el reconocimiento al derecho del mínimo vital. Y es lo mínimo que una persona, que una mujer va a tener, ¿cierto?, para poder realizarse y poder desempeñarse en cualquier rol dentro del cual se encuentre. Bueno, continúo con la T095 del año 2018. Entonces dice que la violencia nunca va a poder ser tolerada ni tampoco va a poder ser como negociada en ningún ámbito. La sentencia de unificación 075 me empieza a reconocer la parte del fuero de maternidad frente a los derechos que va a tener la mujer en el campo laboral. La 311 ya me hace referencia a la violencia intrafamiliar. La C117 me comienza a hablar que inclusive en la parte de ciertos elementos que va a requerir la mujer, ¿cierto? Como por ejemplo toallas higiénicas, tampones, etcétera, etcétera, no pueden tener una especie de impuesto extra a otros implementos o instrumentos que utiliza, por ejemplo, el género masculino. Y ya para ir culminando, vamos a ver la 338, que me reconoce que la violencia ya no es un problema, digamos, aislado, sino que es un problema social y que como es una problemática social, todos debemos ser actores que estemos afrontando dicha problemática a través de diferentes mecanismos o diferentes herramientas. Bueno, y estas tres se comienzan a complementar con las anteriores, pero ya hace referencia a la parte del abuso sexual, la violencia sexual, reflejada en acceso carnal, acoso sexual, hostigamiento, etcétera, reconociendo que la mujer colombiana ha sido víctima en diferentes escenarios y bajo diferentes prácticas. Entonces, que no es solamente a raíz del conflicto armado, sino que son también a raíz de diferentes costumbres que se han presentado dentro de la comunidad, dentro de la sociedad colombiana, donde se cosifica, donde se instrumentaliza y donde se ha llegado a utilizar también el cuerpo de la mujer como una herramienta de guerra, pero esto más adelante lo voy a explicar. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Hasta el momento hemos visto un gran, amplio desarrollo, tanto jurisprudencial como un desarrollo legislativo. Entonces, frente a esto, diríamos, bueno, ya no hay mayor conflicto, porque si Colombia tiene todas estas herramientas, pues no hay ninguna problemática o no va a ser como tan necesario comenzar a modificar otros parámetros, porque ya hay desarrollo jurisprudencial, ya las personas saben cuáles son sus derechos, ya también las mujeres van a reconocer diferentes herramientas, leyes, decretos que les van a ayudar para defenderse y para cortar esas situaciones de violencia. Esto sería como en el deber ser, o sea, sería lo ideal. Y si después de que hacemos como este estudio, este breve recorrido así súper rápido en relación con estos dos instrumentos, diríamos que lo que podemos esperar es ya un cese y un fin de la violencia que han sufrido las mujeres dentro de Colombia. Pero ya cuando nos colocamos a detener y vamos a ver las cifras específicas que se presentan, por ejemplo, dentro del departamento de Santander, encontramos que no, que pese a que tenemos todas estas herramientas, los feminicidios continúan, ¿cierto? Las diversas violencias como violencia sexual, violencia verbal, física, psicológica, entre otras,
se siguen presentando. Entonces, acá, por ejemplo, hay unas cifras que son pues bastante alarmantes. Tenemos alrededor de 12 feminicidios en el departamento de Santander, solamente en el departamento de Santander, y encontramos una infinidad de diferentes denuncias, ¿cierto?, que se han realizado ante las autoridades competentes por la presencia de todas estas otras violencias. Entonces, acá la gran pregunta, y como se titulaba pues la ponencia del día de hoy, ¿dónde queda la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos de la mujer colombiana? ¿Y dónde está entonces el resultado que se tendría que presentar a raíz de toda la aplicación y desarrollo de estas dos herramientas, tanto en materia jurisprudencial como en materia legislativa? Entonces encontramos que no, que si ya vamos a ver las cifras, seguimos viendo una gran brecha y sobre todo con una práctica de violencia que es la violencia sexual. Por ejemplo, en relación con la violencia sexual que sufren las mujeres, tenemos que son el 90% versus a un 7% que lo sufren pues los hombres. Y vamos a ver que no va como a hacer ningún tipo de diferencia, ni de edad, ni de etnia, ni tampoco de grupo poblacional al cual pertenece. Es decir, que se puede llegar a presentar la violencia desde los 0 años hasta más de los 60 años y que no importa si soy de una comunidad indígena, no importa si soy afrocolombiana, no importa si pertenezco a alguna comunidad vulnerable, de igual manera se van a seguir presentando esos altos porcentajes. Entonces, acá llegamos a una gran pregunta de dónde queda pues toda la parte de los acuerdos, de la firma del acuerdo de paz en el año 2016 y dónde queda pues todos estos derechos y prerrogativas que se iban a comenzar a desarrollar y que se iban a ver reflejadas dentro de la sociedad colombiana. Y si no se han visto reflejadas, ¿cuál es la razón o cuál es la principal problemática que se debe cambiar? Entonces acá pues ya sabemos que se llega a este acuerdo después de más de 50 años de una guerra, un conflicto interno, se llega a un acuerdo, se firma la paz y ya. Entonces se supone que vamos a comenzar a ver unos cambios pues positivos en relación con esta temática y en relación con la violencia que se ha venido pues sufriendo por diferentes grupos poblacionales, específicamente la sufrida por las mujeres. Pero en la realidad encontramos que pese a que existen estos acuerdos ya plenamente reconocidos, ratificados, con diferentes actos simbólicos, etcétera, etcétera, y noticia en ese momento pues internacional donde todo el mundo comenzó a hablar de los acuerdos de paz, encontramos otra realidad pues paralela a esta parte del acuerdo. Por eso cuando yo les estaba mencionando el título de la ponencia, donde hablaba de un posconflicto, pues hay diferentes posiciones dentro de Colombia, donde se dice que no podemos hablar todavía ni de posconflicto, sino que tenemos que hablar de un posacuerdo, porque el conflicto continúa. Entonces vamos a ver que se siguen fortaleciendo las disidencias de las FARC, que se siguen presentando diferentes organizaciones paramilitares y que también se sigue fortaleciendo la parte de organizaciones criminales, ¿cierto?, que comienzan a seguir ejerciendo pues toda una práctica de violencia en todo el país. Entonces, vemos que específicamente ya hay unas víctimas y grupos poblacionales que se supone que se iban a cambiar esta situación, iban a gozar de una paz, de una tranquilidad, de unas prerrogativas otorgadas por el Estado, pero que en la realidad se siguen presentando y siguen siendo las mayores víctimas. Entonces vemos que las comunidades étnicas, las mujeres campesinas, las lideresas sociales, las mujeres afrocolombianas, las mujeres que se encuentran con algún tipo de representación política, pues van a seguir siendo las principales víctimas de este conflicto. En especial, vamos a ver que hay una imposibilidad, por ejemplo, en relación con un cambio, cuando ya no hay una participación en el campo político, cuando la parte de las mujeres asesinadas, las lideresas que luchan por los derechos también de sus diversas comunidades, se siguen presentando ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos ya finalmente una serie de hechos victimizantes que van a afectar tanto a mujeres, a niñas y adolescentes.
Entonces encontramos amenazas, desaparición forzada, desplazamiento, homicidios, actos terroristas. Y acá yo quise colocar lo de las cifras que han comenzado a arrojar el Centro Nacional de Memoria Histórica, haciendo referencia a cuántas víctimas encontramos ya específicamente del género femenino y ya aún más desglosadas en relación con las niñas y adolescentes, encontrando cifras bastante altas y reconociendo que primero este posconflicto, esta parte de las disidencias, estas organizaciones criminales, pues siguen teniendo su enfoque principal o como su atractivo principal en relación a que las víctimas pues van a ser las mujeres y sobre todo mujeres jóvenes. Entonces, vamos a ver ya netamente que encontramos este panorama actualmente en Colombia. Alrededor de 8 millones de víctimas, ¿cierto? Víctimas registradas, es decir, que este número no es un número completamente cierto, sino que se sabe que hay más víctimas y sobre todo víctimas de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque este hecho victimizante de la violencia sexual va a tener una doble connotación. Las personas van a tener, aparte que ya fueron víctimas, que fueron vulneradas, fueron ultrajadas, fueron afectadas en todos sus derechos, ¿cierto? Por diferentes violaciones, accesos carnales, abusos sexuales, hostigamientos, etcétera, etcétera, van a evitar, ¿cierto?, acudir a la justicia para no ser doblemente señaladas. Es decir, que yo soy víctima, pero también como estamos dentro de una sociedad patriarcal, pues se van a comenzar a ¿qué? A señalar y a reconocer o a decir prácticamente que la culpa pues fue de ellas, etcétera, etcétera, y cargan entonces una doble connotación negativa porque van a tener que asumir la parte de la discriminación social, ¿cierto? Por haber sido violada, por haber sido ultrajada, y aparte, pues otros hechos victimizantes que se encuentran articulados con de la violencia sexual. Entonces, acá vamos a ver una cifra, esto es del Registro Único de Víctimas, estos son los principales hechos victimizantes que se encuentran acá en Colombia. Voy a leerlos rápidamente, está el abandono, despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, confinamientos, delitos contra la libertad y la integridad sexual, que es el que ahorita les voy a comenzar a explicar. La parte de desplazamiento, homicidio, lesiones personales físicas, psicológicas, las minas antipersonal, pérdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro y tortura. Entonces, aquí vamos a comenzar a trasladarnos a la parte y a concentrarnos únicamente en este hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual para comenzar a tratar de explicar un poco en relación por qué si tenemos tantos instrumentos jurídicos, tantas herramientas, tanto de corte internacional como de corte nacional, entidades que están pues plasmadas directamente o que su función principal es la atención a estas víctimas del conflicto armado y también a víctimas de violencia, bien sea de género, intrafamiliar o de violencia transfamiliar con perspectiva de género, porque se sigue presentando esta situación. Entonces, voy a hacer aquí un breve análisis en relación con este tipo penal y con este hecho victimizante, que son los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Si ustedes se dan cuenta, al momento que lo comenzamos como a comparar, acá tenemos en la segunda columna ya las cifras, pues no va a ser tan alto, ¿cierto? Tenemos alrededor de 30,000 víctimas, pero ya les expliqué que este número en realidad es mayor. Pero, ¿qué es lo que pasa? De delitos contra la libertad y la integridad sexual se va a encontrar directamente articulado con otros 3 hechos victimizantes, que es la parte del homicidio, desaparición forzada y la tortura. Es decir, en este momento, cuando ya llega, por ejemplo, estaba la familia campesina, ¿cierto? Llegan pues a despojar de su tierra a esta familia, porque, no sé, porque era un paso necesario para hacer el tránsito de sus diferentes mercancías o del comercio al cual también pues se dedican, vemos que hay una especie de múltiples hechos victimizantes. Entonces, siempre se va, lamentablemente, esas son las prácticas y es lo que nosotros encontramos acá en diversos casos, se va a quitar la vida, por ejemplo, el padre de familia, entonces va a quedar solamente la señora
pues con sus respectivos hijos. Vemos que este homicidio va a posibilitar que este otro hecho victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual también se llegue a presentar. Y también tenemos los otros casos en los cuales pues no aparece el cuerpo, entonces ya se tiene estipulado como ya un desaparecido. Y también en los casos donde se presenta la tortura, ¿cierto? Hasta finalmente que llega pues la muerte. Entonces ya vemos cómo está relacionado el primer hecho victimizante de delitos sexuales o con connotación sexual con los otros tres. Ahora, ¿qué pasa después? Entonces ya vemos que está la familia, ¿cierto? Ya no se encuentra, por ejemplo, el papá, el padre de familia de ese núcleo, y vemos entonces que ya hay una necesidad plena de abandonar el lugar. Entonces va a estar relacionado con el abandono o el despojo forzado de tierras y también con la pérdida de bienes muebles o inmuebles. Por eso no es casual, si ustedes se dan cuenta, acá voy a mover un poquito para que ustedes se fijen en la cifra del hecho victimizante de desaparición forzada y también de desplazamiento forzado. Entonces nosotros vamos a ver que si bien esta cifra, la de delitos contra la libertad y la integridad sexual, no es tan alta, sí es una consecuencia o finalmente también va a unirse con el hecho victimizante, que es el mayor hecho que se ha presentado pues acá en el territorio colombiano, que hace referencia al desplazamiento con alrededor de 7 millones de víctimas. Entonces vemos que estas personas que ya sufrieron, por ejemplo, estas mujeres que ya fueron víctimas de estos delitos de violencia sexual, que también fueron víctimas, ¿cierto? Porque le asesinaron, le arrebataron a su esposo, a sus hijos mayores, a sus tierras, pues finalmente van a ser también desplazadas. Y cuando son desplazadas, cuando tienen que abandonar su sitio, su lugar de origen, pues se van a afrontar de nuevo a un escenario desconocido, a un escenario en el cual no van a tener ningún tipo pues, de representación, de ningún tipo de acompañamiento, porque son muchísimas las víctimas, y que van a volver otra vez ¿a qué? A caer en un ciclo de violencia. Finalmente, ¿con qué? Pues con diversas explotaciones. Entonces, si ustedes se fijan, esto es básicamente un ciclo en el cual, pese a que tengamos ya todas las herramientas, todo el desarrollo jurisprudencial, toda la posibilidad de acudir a las entidades, si no se comienza a cambiar este escenario en el cual el ciclo ya no se pueda volver a repetir, pues vamos a continuar con unas grandes cifras en relación con la violencia que se presenta contra la mujer colombiana. ¿Por qué? Porque ya les estaba comentando, llegan a este sitio completamente pues desprotegidas, desorientadas, etcétera, y vuelven otra vez a caer en diversas formas de violencia. Entonces es la parte de explotación laboral, explotación sexual, relaciones que finalmente les van a terminar quitando la vida. Entonces vemos también las altas tasas de feminicidios, problemas inclusive de salud mental por la misma situación por la cual han tenido que pasar, y problemas de discriminación a causa pues de su género. Entonces todo lo que se llega a plasmar en estos otros dos instrumentos que les expliqué previamente, como la parte de principios de respeto a la vida, la protección, la igualdad, el amor, etcétera, etcétera, pues se comienzan a desvanecer. Y vemos que se van fortaleciendo entonces tres grandes grupos de violencia. La primera, pues la violencia de género. La segunda, la violencia intrafamiliar. Y la tercera, la violencia intrafamiliar con perspectiva de género. Ahora, ¿qué pasa y qué hace entonces el Estado colombiano frente a estas problemáticas? ¿Cómo podemos comenzar a dar respuesta? Ya sabemos que son alrededor de 8 millones de víctimas. ¿Qué hacemos entonces con tantas víctimas, cierto? ¿Y cuáles medidas les podemos como tal empezar a ofrecer? Entonces, la ley 1448 del año 2011 nos habla y nos reconoce 5 medidas. Pues no es que no existan más, hay otras medidas, pero son como las más principales y las que empiezan a ser como más prácticas dentro de todo este contexto. La primera son las medidas de satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta medida? Pues mitigar el dolor. O sea, acá se reconoce que
tratar de devolver plenamente la situación como estaba antes de que se presentara ese hecho victimizante es imposible. Entonces dice, ok, no podemos empezar a desaparecer pues todo ese sufrimiento o tratar de que ya cambiar plenamente la situación, pero sí podemos comenzar a mitigar ese dolor. Y acá es cuando comenzamos a hablar del derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos. Entonces vemos que se empieza a buscar esta verdad, empieza a reconstruir esta verdad de por qué ocurrieron los hechos, quiénes fueron los responsables, cuál fue como la razón principal, y esto comienza a ¿qué? Pues a tratar de cambiar la situación en presente por el cual está pasando la víctima. La segunda es medidas de rehabilitación. Estas medidas ya es netamente la parte del acompañamiento del cuerpo de salud, de personal de salud, en relación con todas las secuelas que les hubiese podido dejar el desarrollo, ¿cierto?, de esos hechos victimizantes que sufrieron. La tercera es la parte de la restitución. Es decir, si la persona fue víctima, por ejemplo, de un despojo de sus bienes inmuebles, de su tierra, pues la idea es volver a ¿qué? A restituirle esa tierra, o si no, al menos compensarla con otra, por ejemplo, si perdió la finca, con otra finca bajo las mismas como características. Las dos últimas, la parte de garantías de no repetición, y la última, la indemnización administrativa. Y yo me voy a concentrar únicamente en la cuarta medida de reparación integral, que hace referencia a las garantías de no repetición. ¿Por qué? Lo que yo les estaba mencionando. Si no comenzamos a cambiar estos escenarios, ¿cierto?, donde son propicios para que se sigan como manifestando o consolidando estos hechos victimizantes, pues de nada nos va a valer tener un montón de desarrollo jurisprudencial acompañado con otro gran desarrollo legislativo. ¿Por qué? Porque el escenario va a seguir siendo el mismo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de garantías de no repetición, hacemos referencia a todas aquellas acciones que el Estado colombiano debe comenzar a ¿qué? A desarrollar, a garantizar para cambiar dichos escenarios y evitar que a futuro vuelvan a ser víctimas de los hechos victimizantes que ya mencioné previamente. Entonces, ¿cuál es como una de las soluciones más importantes o de los mecanismos de los últimos que se han ido implementando acá en nuestro país? Pues hace referencia a la parte del reconocimiento de municipios SOMAC. ¿Qué son municipios SOMAC? Son municipios que han sido mayormente afectados por el conflicto armado, el conflicto interno, por el cual pues pasó Colombia por más de 50 años. ¿Y qué vemos entonces con esta parte de los municipios SOMAC? Los municipios comienzan a decir, bueno, ya sabemos que dentro del territorio colombiano hubo este desarrollo del conflicto armado interno, ¿cierto? Sabemos que hubo una gran cantidad de personas, que el 86% de las víctimas en total del conflicto armado son desplazados, ¿cierto? Entonces tenemos que comenzar a ¿qué? A reconocer esas zonas, cambiar la situación, cambiar el escenario, comenzar a trabajar en estas zonas más afectadas. ¿Para qué? Para poder garantizar ahora sí realmente que no se vuelvan a repetir estos hechos victimizantes. Y finalmente, el Estado dice, ok, voy a reconocer, voy a hacer un análisis, voy a mirar cuáles son las víctimas en cada uno de estos municipios. Acá se encuentra compuesto es el Estado por diferentes departamentos y los departamentos compuestos por municipios. Y empiezan a hacer este tipo como de análisis, de abordaje de la situación, y ya específicamente dentro del Estado colombiano vamos a ver el reconocimiento en el departamento de Santander de 10 municipios llamados o reconocidos como municipios SOMAC. Entre estos se encuentra Bolívar, Charta, El Playón, La Belleza, Landazuri, Matanza, Río Negro, Sabana de Torres, Sucre y Suratá. Y si tuviésemos más tiempo, se podría comenzar a profundizar cómo estos municipios
pues son donde mayor se presentó la parte de desplazamiento forzado, la parte de violencia sexual y por ende que actualmente son municipios que siguen siendo afectados y que aunque ya esté supuestamente el conflicto finalizado, ¿cierto? Aunque ya estén los acuerdos previamente firmados y con un sinfín de actos simbólicos y reconocidos a nivel internacional, pues los hechos se siguen repitiendo. ¿Y qué es lo que se quiere acá? Acá se quiere comenzar a trabajar dentro de estas zonas. Ustedes aquí pueden ver el mapa de Santander a mano derecha. Vamos a ver que dentro de esta zona que estoy señalando encontramos diversas cualidades y factores en común que si no se comienzan a modificar estos escenarios apostándole por el desarrollo económico, pues vamos a continuar con la repetición de estos hechos victimizantes y no vamos a ver ningún tipo de transformación social, pese al gran esfuerzo que haga tanto, por ejemplo, con el desarrollo jurisprudencial, las altas cortes colombianas, o que haga, por ejemplo, el legislador colombiano en materia de más leyes para la protección de los derechos de la mujer. Así que finalmente encontramos aquí 4 principales instrumentos que ya no nos están hablando directamente de que vamos a proteger a la mujer, de que vamos a garantizarle que no se vuelvan a repetir estos hechos victimizantes o que vamos a reconocer y vamos a darle más cárcel o más años a las diferentes conductas que se lleguen a presentar en contra de ellas, ¿cierto? O reconocimiento de las diferentes violencias, sino que ya acá estos instrumentos jurídicos, instrumentos legislativos, nos comienza a dar un pequeño giro y dice, ok, ya vamos a combatir la parte superficial, que es esta parte pues de la violencia que se puede ver, ¿cierto? La violencia que es, por ejemplo, la física, la sexual, la verbal, la psicológica. Pero ahora tenemos que comenzar a combatir la parte de la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia simbólica. ¿Cómo lo podemos comenzar a hacer? Trabajando directamente en estos territorios. ¿Por qué? Al momento de ya no atacar la parte superficial, sino comenzar a modificar o tratar de plasmar la parte de la raíz, pues vamos a ver realmente un cambio significativo. Esto realmente es bastante reciente, porque comenzamos a hablar del municipio SOMAC a partir de la ley 1819 del año 2016, pero es hasta el año 2017 a través del decreto 893 y el decreto 1650 que comenzamos a hablar de territorios que han sido mayormente afectados por el conflicto armado y por ende tienen que ser también los territorios donde más se empiece a priorizar el desarrollo territorial. Así que ya como conclusión, y para empezar a ver si existe algún tipo de pregunta por parte de ustedes, tenemos 2 grandes conclusiones. La primera es que no se puede únicamente empezar a cambiar o a reconocer estos hechos victimizantes y a cambiar las situaciones de las mujeres, de todo lo que ya les mencioné previamente, únicamente por parte del Estado. Es decir, que es una tarea que nos va a implicar a todos. O sea, es una responsabilidad múltiple que va a tener sí el Estado colombiano, pero también la sociedad colombiana, la población colombiana, pero que ellos dos no vamos pues a poder cambiar esa situación, sino que se requiere que la parte de inversión dentro de estos territorios para cambiar los escenarios y evitar que se vuelvan otra vez a presentar esos hechos victimizantes, y también el ejercicio bastante aplicado y de manera muy cercana por parte de las empresas y la empresa pues empresa privada. Y la segunda conclusión es que por más que se puede llegar a firmar, ¿cierto?, a plasmar en diferentes acuerdos de paz y actos simbólicos y decir que ya hay paz en este territorio, pues la de verdad es que la situación va a ser diferente. Entonces no podemos hablar de paz cuando no existe un desarrollo económico, primero, de esa zona, y en segundo, cuando no van a existir las bases sólidas, ¿cierto? Y plenamente reconocidas de mecanismos de protección de derechos humanos. ¿Para qué? Para posteriormente, ahí sí, cuando unimos estas 2 variables, poder comenzar a hablar de una construcción o una consolidación de paz. Entonces, finalmente, estas son las 2
conclusiones, y ya la tercera, la parte de instrumentos internacionales e instrumentos jurídicos también nacionales, no van a ser suficientes. Se requiere siempre la parte del desarrollo económico, inversión, ¿cierto?, dentro de estas zonas, y sobre todo comenzar a procurar realmente el empoderamiento, ¿cierto?, de las personas, las mujeres que fueron víctimas, pero un empoderamiento que va más allá únicamente, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos o de hacerles ciertas prácticas en relación con talleres que no son malos, pero no son suficientes, sino cuando está realmente enfocado en tener una plena independencia económica, ¿cierto? Solamente cuando vamos a ver este factor de la economía netamente fortalecido, podemos comenzar a hablar de un cambio del escenario que sí me va a combatir ya la violencia realmente estructural y violencia cultural, para comenzar posteriormente a combatir las violencias que les mencioné previamente, como la violencia psicológica, sexual, física, doméstica, económica, patrimonial, entre otras. Y esto ha sido todo en relación con este tema de la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos de la mujer colombiana después de la firma de los acuerdos de paz, ¿cierto? Como ya les expliqué, no tanto post-conflicto, sino más como post-acuerdo. Entonces, creo que si hay algún tipo de pregunta, se puede pues realizar a través del chat, y está el licenciado Carlos encargado de eso. Muchísimas gracias, y quedo atenta si existe algún tipo de inquietud o de pregunta para poder pues resolverla. Gracias.